Saludos. Titulamos este vídeo La llave de comprensión esencial total 2, Deca 19, es decir, decodificación de la película El corazón del ángel número 19. Decimos comprensión esencial, esencial total, es decir, de lo fundamental. Entonces iniciamos este vídeo con un pensamiento con el que vamos a terminar y al cual para el cual hemos realizado este vídeo, porque este pensamiento, llegar a su comprensión, pensamos que al igual que a nosotros, pues nos ha aportado el mayor discernimiento del funcionamiento de esta realidad, y sería el pensamiento siguiente: cada elemento manifestado se forma a expensas de su complementario. Es decir, todo lo existente en esta realidad existe porque se ha formado a expensas de otra parte complementaria a él. Y lo vamos a explicar detenidamente. Entonces tenemos que recordar que nosotros hemos argumentado que Lucian no puede tomar nuestra alma sin engaño y sin nuestra participación y entrega, y que tampoco la afinidad sanguínea ni de nacimiento puede tomar o sustituir un alma por otra. Y este pensamiento, sustituir, significaría coger, por ejemplo, una pieza idéntica a otra. Pues por tanto, este pensamiento es el que nos va a dar y nos da la clave de que no existen dos elementos iguales. Entonces, lo anterior lo hemos argumentado en lo que decimos estas dos claves. La clave número 1 en el sentido de emisión de la fuerza creativa, que lo vamos a recordar, y la clave número 2, que es a la que dedicamos este pensamiento inicial, que sería la clave de la no existencia de elementos iguales en el universo. Entonces, este es el título que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces, tenemos que decir y recordar el sentido de la emisión de la fuerza creativa, que la argumentación era la siguiente, de que todo está sustentado por una única fuerza y no podemos violentarla desde fuera hacia adentro, ni nosotros ni Lucian. El alma está en contacto con el empuje de la fuente y no puede ser violentada desde afuera por elementos exteriores al ser humano, como puede ser Lucian o sus servidores. Solo puede ser violentada y rebajada por el propio ser humano, si se desequilibra y se rebaja a sí mismo. Y entonces aquí los pusimos el sentido de la fuerza de dentro hacia afuera. Entonces, y en este vídeo nos vamos a centrar en la clave segunda, de la no existencia de elementos iguales. Entonces, esto significaría lo siguiente, que como tipo también de argumentación, que en una unidad inicial, que sería el universo, por eso dice uno y diverso, si se produce una transformación en elementos, no se producirán elementos iguales, todos serán diferentes y únicos. Porque como vemos aquí, este es el toroide universal que forma una unidad, y por eso en todos los fractales, como puede ser un huevo que Lucian pues le dice a Johnny Favory que se va a comer un alma, pues en este mismo huevo todas sus células, todos sus componentes no son iguales ninguno, aunque aparentemente lo parezcan. Por esa es la clave de que no existen dos elementos iguales en este universo, que vamos a intentar hacerla comprensiva mediante este tipo de argumentación. Punto número 1. Todo está manifestado y sostenido a partir de un único poder y por un único poder, que es el universo es uno y diverso. Y esta es una de las primeras claves que nosotros venimos compartiendo desde el inicio. Punto número 2, que todo lo manifestado es polar. Aquí toda la existencia, aunque no la percibamos de modo inmediato, pues si profundizamos, todo es polar. Punto número 3, es decir, existen siempre dos polos. Punto número 3, los polos se forman uno a expensas del otro. Y aquí está el pensamiento inicial que hemos puesto. Por tanto, son esencialmente diferentes y complementarios. Así, el espacio pues tendría dos partes,
que son complementarias y diferentes, que sería la concavidad y la convexidad. Y el tiempo, pues serían giros opuestos. Serían giros opuestos que se oponen y se complementan. Y por tanto, todo lo anterior, pues nos lleva al discernimiento de que en el universo no existen dos elementos iguales. Queremos explicar algo, la palabra que ponemos aquí, uno a expensas del otro, uno a expensas del otro, para entender lo que significa. Vamos a poner, por ejemplo, dos personas que cada una tiene 3 dólares o 3 euros cada una. Bien, entonces ese sería el punto de partida. Si de ese punto de partida pasamos a un punto segundo en que una de las personas, en lugar de 3 euros, ahora tiene 4 euros, pues eso significaría, en un espacio cerrado, eso significaría que la otra persona ya no tiene 3 euros, ya tiene 2 euros. Y viceversa. Y viceversa, es decir, si en esa igualdad inicial de 3 euros y 3 euros, si una de ellas en un punto segundo pasa a tener en vez de 3, 2, pues quiere decir que la otra pues tiene 4, pero a expensas de ella. Este pensamiento lo decimos para entender bien lo que significa uno a expensas del otro. También se puede decir uno a costa del otro. Es decir, lo que tú tienes es también porque lo tomas. Todo desde un primer punto equilibrado en esta realidad. Entonces, vamos a hacer de estas frases anteriores, vamos a hacerlo una representación intuitiva visual. Si yo densifico algo, si lo hago más denso, pues simultáneamente sutilizo, es decir, hago más sutil algo. Y viceversa, si yo hago más sutil algo en un espacio cerrado, en un universo único y cerrado, pues entonces si lo hago sutil quiere decir que en otra parte se ha formado lo denso correspondiente, se ha formado uno a costa o se ha formado uno a expensas de lo otro. Lo denso se forma a expensas de lo sutil y dicha densificación o sutilización se transmite al todo. Por eso no podemos formar ni pueden existir dos elementos iguales en el universo. Entonces, así por ejemplo, en un globo, si en este globo yo en su superficie hago una parte de la goma más densa, por ejemplo, dando un pellizco en la parte central, pues estará una parte más densa. Pero eso significa que en la otra parte exterior de ese pellizco que yo he dado a ese globo, pues se ha puesto más sutil, se ha estirado más esa goma. Entonces eso es, y al mismo tiempo, ese movimiento de densificación en una de sus partes no solamente produce ese sutil en un punto, sino en todo el globo. Por eso, evidentemente, si después sigo haciendo distintas, mismo movimiento exactamente igual, la misma sutilización dando un pellizco en otra parte, pues ya no será lo mismo, porque esa superficie del globo ya se había transformado totalmente. Entonces eso nos explica de un modo gráfico y visual que no puede haber dos elementos, si cogemos las partículas de goma, por ejemplo, no puede haber dos elementos iguales en una creación, todo es distinto y por eso las huellas digitales son totalmente distintas unas de otras. Eso lo hemos explicado nosotros en otro vídeo que hemos titulado Secreto Secretorum 3, Origen, mediante un vídeo de lo denso y de lo sutil, al cual nosotros vamos a presentar y vamos a remitir a recordarlo brevemente, porque este sería el secreto de los secretos. Por eso ese título pueden buscarlo para entender con más profundidad. Secreto Secretorum 3, Origen, GSP 01. Entonces aquí se nos manifiesta que el universo está formado por dos fuerzas solares polares, dos fuerzas polares imperceptibles que giran en sentidos opuestos y que crean todos los elementos materiales espirituales, porque todo se compone de una parte más densa o material y una parte más sutil o espiritual, si queremos llamarlo. Entonces, si se crean todos los elementos materiales, unos a expensas de otros, lo denso a expensas de lo sutil y viceversa. Entonces, eso, pues nosotros vamos a seguir, vamos a recordarlo brevemente, este vídeo que nosotros realizamos hablando de este proceso creativo inicial, porque esto sería el paso creativo inicial que si no lo entiendes, pues no puedes comprender después el todo. Entonces nosotros dijimos, en un universo inicial,
único, pues vamos a suponer que tienen aquí todas las partes, todos estos puntos están totalmente equilibrados, en perfecto equilibrio antes de una manifestación. Y entonces, a continuación, pues se produce una manifestación de tal forma que tú entonces, una de sus partes, pues la densificas, como estamos viendo, la pones más junta, igual que lo hemos expresado en el globo. La densificas una parte, pues en el mismo momento que tú densificas esta parte, simultánea y paralelamente se ha formado otro espacio que están viendo aquí vacío. Es decir, se ha formado otro espacio más sutil. Cuando tú densificas, como esta parte central, pues creas simultáneamente, y no puede ser de otra manera, pues una parte más sutil. Entonces esto es importante que se entienda. Y entonces aquí también expresamos de la siguiente manera. Ya hemos visto la parte sutil y la parte más densa, pero habrá siempre una parte inicial que sería la acción de la fuente. Es decir, la fuerza que ha hecho ese elemento más denso y ese otro elemento más sutil. Y entonces lo hemos puesto aquí en amarillo, porque esos son los tres colores básicos que nosotros usamos. El amarillo para la fuente original. La fuente original de sí misma proyecta una densificación, como estamos viendo aquí en azul, y paralelamente pues se formaría una sutilización, vamos a decirlo, o un espacio más sutil. Y entonces, por eso aquí nosotros decimos, estas tres partes están, las que más se ven en toda la realidad, pues sería la parte azul, que sería la parte más densificada, que sería, por ejemplo, nuestro cuerpo físico. Después, la otra parte, que sería más sutil, menos densificada y más sutil, que sería, por ejemplo, nuestra aura, el aura o la energía energética que se puede ver con cámaras Kirlian, o también queremos decirle el alma. Esta sería la parte más sutil, pero nosotros hemos dicho que nada escapa a la fuente. Por eso en el centro de esa densificación hemos puesto también un punto amarillo, que es la fuente, y también por todo el exterior, porque la fuente te rodea por fuera, pero también está dentro. Y entonces esta es la explicación de que no existan también dos elementos iguales, porque todos se van formando uno a partir del otro. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis, que sería recordando el pensamiento inicial que hemos dicho, para que se entienda de que cada elemento manifestado se forma a expensas de su complementario, y aquí lo sutil se forma a expensas de lo denso. Pero al formarse esa primera transformación polar de una parte más densa y otra más sutil, pues existe otra más sutil aún, que es la invisible, porque es la fuente original. Entonces, por eso, sintetizando toda la película, decimos que a nivel interior, a nivel de alma, pues somos únicos y no podemos ser suplantados por esta clave de que no existen dos elementos iguales en el universo. Entonces, somos nosotros únicos, incluso todas nuestras acciones pues son únicas. Y son conocidas, como hemos visto ya en la explicación del globo, por la presión interior. Son conocidas por la fuente original, no puede ser de otra manera. Entonces, no podemos ser suplantados. Ahora bien, pero sí podemos bajar de nivel dimensional. Y lo bajamos de nivel dimensional si perdemos el equilibrio interior de partida que tenemos todos. Y nos rebajamos a nosotros mismos. Y eso es lo que se vale en la película El corazón del ángel, Lucian, en relación con Johnny Favory, que aquí está representado la segunda personalidad, que sería el detective Harold Ángel. Y entonces a la derecha aquí pues vemos las imágenes finales, que es un ascensor bajando de nivel, donde va en ese ascensor Harry Ángel. Entonces nosotros decimos todos estos vídeos para que la persona pues despierte, no piense que aquí no tienen importancia las acciones, y sobre todo en relación con su equilibrio interior. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.